Ingenieros,
No. ¿Me escuchan, hijas? ¿Me escuchan, hijas? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, es que tengo aquí dificultades con la con la conexión. conexión.
Bien, parece que ya logré establecer conexión. Bien, parece que ya logré establecer conexión. Samuel, rápidamente entonces nos cuentas cómo te fue con lo de las tres, con la parte gráfica que tocaba hacer en MATLAB. Samuel, rápidamente entonces nos cuentas que si, que si puedes presentar lo que hiciste en MATLAB. Ya un momento que tengo que esperar que el MATLAB abra. Samuel, ¿nos ayudas con la presentación Samuel, de ¿nos lo de ayudas con la MATLAB? presentación de lo de MATLAB? Ya, Inge, estoy esperando a que el MATLAB abra. O sea, estoy esperando eso nada más. Ah, bueno, listo. Ah, bueno, listo. Voy a... ok. Entonces, ahí sí. ¿Sí me están escuchando ahí, Inge? Sí, yo lo estoy observando y lo escucho. Sí, yo lo estoy observando. Ok. Pues principalmente lo que hice fue eh, principalmente lo que hice fue colocar una frecuencia con la que iba a trabajar y pues como está en radianes MATLAB, pues hice la conversión para que fuera un K. Después de esto establecí el desfase de la señal para la de la corriente, que era de 45, sí, 45 grados, si no estoy mal. La amplitud para la primera señal y después un tiempo para graficarlo, que en este caso fue de 0 a 2. Y tomando intervalos de muestreo en este valor. Después de eso llamé a una función para el voltaje como coseno y, y pues lo que hice fue multiplicarlo por la amplitud y entre el coseno pues
multiplicarlo por la frecuencia y el tiempo para que se graficara. Con la corriente lo único que hice fue dividirlo entre 2.5, ya que la corriente tenía era 4, y restarle el desfase. Para la potencia, pues la potencia como es multiplicar el voltaje por la corriente. Simplemente lo multipliqué. Y después de esto lo que hice fue la impresión de todo. Entonces hay una impresión. Voy a dar la ROM. A ver si se me corre. En el que grafiqué cada uno por aparte y después y también todas las señales en una sola. Como se puede ver. Entonces esta es la de corriente, la de potencia, la de voltaje, la de todo en una sola. Eso fue lo que hice. Listo, ¿cuál es la de Listo, la ¿cuál es potencia? la de la potencia? Esta de acá. En las que se ven las tres señales. En las que se ven las tres señales. Esta, la que acaba de agrandar. Esa es la de la potencia. Bien. Sí, esa es la de la potencia. Bien. Pero ¿y cómo se ve en las Pero tres? ¿y cómo se Para ve poder en comparar las si tres? hay desfases Para o poderle no. comparar si hay desfases o no. Esta. La más grande es la de potencia, la azul es la de voltaje y la roja la de corriente. Listo. Listo, Muy bien. listo. Muy bien. Bien, ahora entonces les acabo Bien, de ahora enviar entonces por les el chat acabo de enviar por el chat para que todos me para respondan que todos me respondan qué se entiende por qué se energías entiende por alternativas. energías alternativas. Dejo de compartir ya, Inge. Sí, señor. Sí, señor.
Listo. Listo. ¿Qué ¿Qué escribió escribió Samuel? Samuel? Él lo acaba de enviar. Léelo, Samuel, por favor. Léelo, Samuel, por favor. Pues coloqué que era una forma de obtención de energía o que era algún tipo de obtención de algún tipo de energía o alimentación con algún sistema no usado comúnmente. Pues en este caso el que nosotros usamos comúnmente es las represas, ¿no? Yo coloqué que se refiere a las energías renovables y son todas aquellas fuentes de energía que no implican la quema de combustibles fósiles. ¿Qué ¿Qué escribió? escribió Camilo? Yo dije que eran eh, las energías que no salen, digamos, de lo que se usa como el gas, petróleo, gasolina, y pueden ser, creo que, renovables o no renovables, creo. Listo. Listo. ¿Qué ¿Qué escribió? escribió? A ver. A ver, Claros. Claros. Pues no es Schrödinger, pero mi definición sería energías que no necesariamente son de naturaleza eléctrica y que son obtenidas mediante otros medios que pueden ser renovables o no renovables. Y ahí Pero, está la energía pero, eólica. pero escríbalo, Bueno, Claros. Toca Pero escribirlo. escríbalo, Claros. Toca escribirlo. Beltrán, ¿qué Beltrán, ¿qué escribió? escribió? Beltrán se Dije una durmió. cosita. Beltrán se durmió. Energías renovables, que son energías renovables. Lo escuchamos, Eduardo. Lo escuchamos, Edward. Dije una cosita. Que se transforma la energía, pero no para obtener una energía de tipo eléctrico. Listo. Y nos hace falta es lava. Listo. Y nos hace falta eslava. Yo escribí, energías alternativas son aquellas que se obtienen de medios no comunes, como las derivadas de los petróleos o el carbón. Las energías alternativas pueden ser solares, eólicas, y son las más escuchadas. La pregunta La es pregunta es si si eso que acaban de definir sí sí corresponde corresponde a a una energía alternativa. alternativa. Para Para intentar intentar responder eso, responder eso, entonces vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué son energías tradicionales? Dije una cosa, ¿podría apagar el micrófono del computador y dejar solo el del celular o algunas así? ¿Listo? Ah, ya. Que se lo está escuchando doble. La escribimos también bien. Sí, señor.
Inge Pineda, Inge Cuervo, ¿qué está escribiendo? Pues yo estaba escribiendo que las energías tradicionales son aquellas fuentes de energía que se han venido usando desde hace mucho tiempo, que estas podrían ser la gasolina, el petróleo, entre otras. Bien. Claro, se escribió, las energías tradicionales son las obtenidas mediante el petróleo, gas, leña, carbón. Samuel escribió, la forma de obtención de la energía, los cuales fueron las primeras formas de obtener la energía misma, además de ser más fáciles de obtener. Beltrán, ¿qué está escribiendo? Escribiendo, no estoy escribiendo. Por eso es que le estoy molestando. ¿Qué son energías tradicionales? Supongo que las energías que se utilizan o bueno, las que se obtienen por medio de la combustibles fósiles, Sí, tiene que ver con eso. petróleo, carbón. Pero, ¿quién sabe cuándo descubrieron el petróleo? Descubrirlo es que no se descubre, o sea, se sabe que lo supimos utilizar más bien, ¿no? Es decir, antes de que diéramos uso al petróleo, ¿qué se usaba? Leña. El carbón, ¿no? Entonces, es que hay una pregunta. Por eso estaban los Las trenes a energías vapor. tradicionales, las llamamos tradicionales porque las empleamos comúnmente. Pero si nosotros pensamos en una línea de tiempo, hubo un punto en la historia de la humanidad que generó, digamos, una ruptura y fue el uso del petróleo. Antes, ¿qué utilizábamos? El gas, Por ejemplo, alguien mencionó algo, la leña. ¿Qué otro? no sé si el gas porque yo escuchaba que había lámparas de gas antes de que hubieran los petróleo. Ya vamos a ver si el gas estaba antes o después del petróleo. O sea, también de pronto la fuerza animal, o sea, los animales eran los que antes, para mover algún carro o algo así, eran los que usaban, ¿no? No sé si se podría tener en cuenta. Fuerza animal. Estas eran las principales fuentes de energía que se tenían. Y iniciaban con esta. Entonces, la más antigua es la fuerza animal. Y por eso en la historia de la humanidad hemos tenido la esclavitud, donde ya fuera porque tenían, por ejemplo, eran capturados en las guerras tribales y todo eso, entonces eran condenados, o eran, mejor dicho, capturados, pero no los mataban, sino los obligaban a hacer aquellos trabajos que ponían en riesgo la vida.
Después, en lo que llamamos la revolución industrial, empezaron a descubrir otros tipos de materiales que hacían más eficiente ese desarrollo. Y un punto coyuntural es el carbón, porque no quiere decir que no se conociera antes, el carbón ya era utilizado antes, pero no se utilizaba para fines industriales. Y la leña, esa todavía incluso la empleamos. Entonces podríamos decir que la fuerza animal es la primera, la leña la segunda y la tercera el carbón. Todos estos tienen una característica muy importante y es que corresponden a recursos fósiles. ¿Y qué quiere decir que sea un recurso fósil? No sé qué es limitado de pronto. Que lo produce la tierra. Es el resultado de procesos no humanos. Tardan mucho tiempo. Y si no son producidos por los humanos, ¿quién los produce? La tierra, el La, suelo, la tierra, todo lo que tiene que ver con la tierra. Por ejemplo, la presión, el que sobre una rama de un árbol que se ha caído, entonces le caen otros productos encima, por ejemplo, tierra. Eso le causa una presión y con el paso de los años se convierte en carbón. Si la presión aumenta y siguen pasando más años, ese carbón se convertirá en diamante. Entonces, llamamos recursos fósiles o recursos no renovables, porque quiere decir que tardarán mucho tiempo y que la historia de los seres humanos no alcanza a ver la renovación de los mismos. Entonces, por ejemplo, ahí encontramos una relación entre fósiles y no renovables. No sé, creo que renovables es con V acá, la primera. No renovables. Y son no renovables porque tardan mucho tiempo. Es decir, la naturaleza volverá a generar petróleo, pero tardará muchísimos años. Entonces, es un aspecto a tener en cuenta. Y entonces, les preguntaba hace un momento, ¿cuándo los seres humanos descubren lo que se puede hacer con el petróleo? ¿Ya buscaron en internet? ¿En qué año el ser humano descubre la existencia del petróleo? yo encontré en internet ¿Qué encontró? que en 1875 se descubrió el primer yacimiento de petróleo en Venezuela. Bueno, miremos si hay una época más atrás. En 1800, bueno, él es Samuel. 1859, el primer pozo del mundo. Esa era la que iba a decir. Hay que encontraron ¿hacen el primer pozo o qué es lo que se descubre ahí? Sí. Entonces,
podemos decir que aquí ya se empieza a utilizar esa energía de manera industrial porque se realiza el primer pozo petrolero. ¿En dónde? ¿No decía Samuel? Ya miro. En Estados Unidos, Sí, Estados Unidos. porque hicieron como una ¿Los extracción de Rockefeller o 21 qué? metros. ¿Los Rockefeller? No entendí, me hablaron al tiempo y no entendí. En Estados Unidos, sí. Si no fueron los Rockefeller, esos eran muy famosos por explotar No, petróleo, ¿no? no. Sí, hay Que muchas hicieron como una excavación. personas que se hicieron muy ricas. Y hay muchas películas que nos muestran sobre eso. Y toda esta reflexión que estamos haciendo es porque se hizo necesario que los seres humanos empezaran a encontrar la necesidad del uso de la energía. Entonces, retomemos un poquito por qué fue eso. Uso de la energía. Entonces, hace un momento que lo primero que encontramos fue que los trabajos eran desarrollados por los seres humanos. O por los animales. Entonces, los seres humanos podían ser personas naturales o esclavos. Y los animales podían ser, por ejemplo, los bueyes, caballos, asnos, mulas, etc., dependiendo del lugar donde estuviéramos. Pero habían otras necesidades, por ejemplo, el comercio. Y una de las cosas que generó transformación en el mundo era que no solo era el comercio terrestre, sino el marítimo. Entonces, para poder navegar, para poder hacer ese comercio marítimo, entonces existían los esclavos que remaban, estaba la energía proveniente de los vientos a través de las velas, ¿sí? Los barcos tenían velas que se llevaban, y después de 1886 más o menos, aparece la máquina de vapor. ¿Sí estoy bien o hoy tengo una máquina errada? Digo, una fecha errada. Ese 1886, ¿sí está bien? Pues estoy buscando, dice que la máquina del vapor, inicios del siglo. No estoy seguro. Chao. ¿Ya ves si tengo el instante ahí? ¿1800 qué? No, la verdad no estoy seguro. Ahí cuando inventaron la máquina de vapor, revolución industrial. Dice que la construcción comenzó en 1712. O sea, Es que dice que hay una en el siglo XVIII, que es 1700, pero
Y más o menos 1700, ¿qué? Busquen Eh, revolución industrial. 1774 dice, la primera máquina. Ah, no, pero esta es de expansión. Bueno, ya le pegamos al siglo. Nos hace falta pegarle por lo menos a la década. 1769 me apareció una. ¿Y qué opinan los compañeros? 1769. 1779 aparece la máquina de vapor. Y con la máquina de vapor y otra serie de inventos aparece lo que conocemos como la revolución industrial. ¿Y qué fue lo que produjo la revolución industrial? El aumento en la productividad. Pasaron los años, casi 100 años. No vaya a gastar la mortadela a ver si para mañana hacemos unos sándwiches con desayuno. Y con esos 100 años, entonces era necesario poder mantener toda esa industria que se había establecido y empiezan a aparecer necesidades como por ejemplo la luminosidad. ¿Y por qué se daba esa necesidad? Porque por allá, en 1820, lo quedó feo, algunos señores ustedes deben conocer a este señor que se inventó el transformador. Mr. Shea y otros habían podido generar luminosidad a partir del movimiento de las cargas eléctricas. En esa época, ¿cómo se lograba mantener la luminosidad o qué se hacía para mantener la luminosidad? Se utilizaba el aceite. Y habían diferentes tipos de aceite. Por ejemplo, el de origen animal, que era obtenido de las ballenas. El aceite de las plantas. Hoy es una industria que permanece. La de las ballenas es fuertemente criticada porque han provocado la desaparición pues, de esos crustáceos, ¿no? Y era así como se iluminaba y existían las lámparas de aceite con las cuales se iluminaba o se buscaba dar luminosidad. Y con los desarrollos de estas personas se lograron generar el invento del motor. Y con el invento del motor se generó la electricidad. Una electricidad permanente y controlada. Y desde ese momento, hace más o menos, ¿dónde estoy escribiendo?
250 a 300 años, se produce la electricidad por energía proveniente de carbón o un aceite. Este aceite fue migrando y dejó de ser el de las ballenas y se convirtió en un recurso mineral extraído del suelo. Que es lo que llamamos petróleo. Cuando uno estudia la historia del petróleo, encuentra que el petro hace referencia a piedra y el óleo a aceite. Entonces era la piedra de aceite. Y así prácticamente vivimos toda la primera mitad del siglo XX. Es decir, hasta 1850, hasta 1950 más o menos, era producto del petróleo todas las fuentes de energía. Estas fuentes de energía eran, por ejemplo, electricidad, gasolina, lo que conocemos como ACPM, que es una sigla de un aceite, electricidad, gasolina, ACPM, y otros. Y era relativamente económico, porque había gran abundancia. Pero hubo un incidente en 1970 más o menos. Y es que los países ricos en petróleo, que son los árabes, decidieron, oiga, esto tiene que cambiar. Y deciden hacerse una reunión en donde generan una crisis que se llama la crisis de los gobiernos árabes y deciden subir el precio del petróleo. Y desde ese momento la historia de la humanidad cambia profundamente, porque los países árabes, que son los más ricos en petróleo, empiezan a disponer cuánto es el precio que debe tener. Y eso conllevó a que se estudiaran diferentes formas de obtener el petróleo. Entonces, por ejemplo, tenemos el petróleo de explotación subterránea. Eso tiene su nombre, aquí les estoy hablando de términos generales. Y esa explotación subterránea es la que empleamos en Colombia o Venezuela o los países árabes. Y entonces básicamente lo que hacen es coger una torre, extraen el petróleo que se encuentra en el interior de la tierra, le aplican aire para que él salga, y una vez que sale lo meten en unos tubos y lo llevan a unos sitios que llamamos refinerías. Allá lo almacenan, lo procesan y empiezan a tener derivados como por ejemplo la gasolina. Pero no es lo único.
pueden obtener muchos otros subproductos, como por ejemplo uno común, el betún. Pero cuando están extrayendo el petróleo, no solamente sale petróleo, sino salen otros productos, entre ellos el gas. ¿De acuerdo? En ese momento de la crisis del 70, el barril de petróleo empezó a tener alteraciones económicas suficientes que conllevaron a que todo lo que se derivaba de él tuviera unos costos adicionales. Y esos gastos adicionales se le tenían que transferir a los consumidores. Y por lo tanto, se convirtió en una economía controlada por el petróleo. Por allá en los años 80, más o menos. Los científicos empiezan a descubrir varias cosas. Por ejemplo, una de las más impactantes fue el calentamiento global. Pero nadie creía en eso. Eso era producto de la imaginación de los científicos, como dice Trump ahora, y generó que muchas personas no creyeran y la industria se siguiera desarrollando tal cual como venía. Otro de los impactos importantes que se tuvieron en cuenta tuvo que ver con las radiaciones. Ya se llevaban más o menos 40, 50 años del conocimiento de lo que podía ser la energía nuclear. Y el planeta se veía amenazado por su destrucción, ya que se habían presentado algunos incidentes que podían marcar la diferencia entre la supervivencia de la especie humana o su destrucción. Uno de los primeros ocurre en 1979 en Coney Island. Sin embargo, el más importante de esta época fue en 1986, en un accidente que se llamó el accidente de Chernobyl, que lo vamos a estudiar más adelante. Y el más reciente de ese fue en el 2012, en el accidente de Fukuyama. Entonces empieza a haber una preocupación por la destrucción del planeta, se empiezan a hacer agremiaciones y más o menos antes de la década de los 90, más o menos en 1989, se hace una cumbre donde se reúnen los más poderosos y generan el protocolo de Tokio. Y en el protocolo de Tokio se dice, oiga, señores humanidad, señores países industrializados, tenemos al planeta Tierra en crisis porque se está calentando. Y el aumento en 3 grados centígrados generará la destrucción de la especie humana. Y entonces, esta carita se nos hace familiares. La especie humana entraría a deterioro. Esto no termina ahí, sino que se empieza a estudiar, oiga, ¿qué acciones podemos tomar? Empiezan a realizarse estudios y se retoman casos que se tenían del pasado. Por ejemplo, la biomasa. ¿Qué era la biomasa? La energía que se encuentra en los vegetales.
utilizada por la humanidad desde sus orígenes, por ejemplo, para hacer fuego, para calentarse. Entonces era la que veíamos en los leños, donde tenían cultivos de paja y todo ese tipo de cosas, entonces lo utilizaban para calentarse, para conservar. Entonces ahí descubren una fuente de energía. Sin embargo, no es la única. Siguen revisando en la historia de la humanidad y descubren que una de las fuentes de energía más importantes que tenía el hombre era el viento. Y eso lo recuerdan porque estudian la mitología. Y recuerdan a un dios que se llamaba Éolo, el dios del viento. Pero no era lo único que se tenía. Existían otras fuerzas muy importantes que incluso generaban daños en los seres humanos, como eran las fuerzas del mar. Y entonces se estudian las fuentes de energía marítimas, y es lo que se conoce como mareomotriz. Y los estudios han reconocido tres fuentes de energía marítima. Una es la elevación de mareas. Entonces, hay ciertos lugares del mundo donde en la noche el agua puede subir hasta 12 metros y en el día puede bajar esos 12 metros. Entonces, es lo que se conoce como levamar y bajamar. Otra es la fuerza de las olas. Entonces, todos los marineros sabían que las fuerzas de las olas podían incluso volcar grandes barcos o incluso generarle malestar a las personas. Y recordaron algo que había sucedido en el desembarco de Normandía finalizando la Segunda Guerra Mundial. Y es que cuando llegaron los aliados allá, entonces era muy difícil poder desembarcar los carros, todo lo que implicaba la guerra, porque no habían puertos, habían sido destruidos por los alemanes y era necesario construirlos. Y empezaron a básicamente a unir barriles. Estamos capaces de pintar un barril, me quedo derechito ese barril, aquí le colocaba en otro barril, los amarraban, los unían, y esto entonces podía soportar el movimiento de las olas y tenía una gran energía en el Atlántico Medio o en el Atlántico Norte. Y entonces es donde se inspiran para generar las primeras fuentes de energía mareomotriz que más adelante son colocadas en un río que se llama el río Rennes, obviamente en Francia. Lo más actual que tenemos de la energía mareomotriz son las corrientes marinas profundas. Que son capaces de mover aerogeneradores. Otra fuente de energía que tenemos es la geotérmica. Y esta fuente geotérmica, como su nombre lo dice, geo, tierra, y térmica, calor. Tiene que ver con el calor interno. Ese calor interno es lo que nosotros conocemos como popularmente volcanes, lava, aguas termales. Que bien utilizadas pueden producir energía. Y la historia no termina ahí. Pueden existir muchas otras fuentes de energía. Aquí voy a utilizar una de las más comunes y más convencionales que estamos utilizando hoy en día, que es lo que llamamos energía nuclear. Pero la energía nuclear no es la única, sino que esta se deriva de lo que conocemos como energía química.
¿Cuál es la dificultad que tenemos con la energía nuclear? Sus desechos. Los desechos son tan complicados que pueden durar miles de años y son nocivos para los seres humanos. Y la inestabilidad no se considera también, Inge? ¿Qué cosa? No te entendí. La inestabilidad, pues que son como materiales químicos muy delicados y que no se les puede... Claro, pero hoy no tenemos problema con eso porque ya lo podemos controlar. Por lo menos tenemos productos como son la fusión. ¿Sí? Toda la energía nuclear la podemos utilizar por fusión. Y es que un átomo lo chocamos con otros átomos y se libera energía. Pero esa energía genera calor. Algún día lograremos hacer la fisión. Y entonces esto se hace en frío. Por lo tanto, disminuiríamos los residuos. Entonces, es importante mencionar ahí. Pero como les decía, la energía nuclear se deriva de lo que conocemos como energía química, porque existen, por ejemplo, otros tipos de energía producto de la química. ¿Dónde estoy? Por ejemplo, tenemos las celdas de combustible. Que su producto es la energía y sus residuos son agua más hidrógeno. Pues qué excelente, ¿no? Porque otro de los problemas de la humanidad es el agua. Entonces tendríamos energía y fuera de eso producimos agua. ¿Cuál es el problema aquí? Que gastamos más energía produciendo la que necesitamos. Entonces todavía no es rentable. Y esto se ha originado de todo lo que nosotros conocemos como baterías. Que desde el punto de vista de algunos científicos camina muy lento, porque solamente conocemos las baterías por la reacción química, por ejemplo, en los iones de níquel-cadmio, las baterías que llamamos líquidas, que son las de los carros. Pero con el desarrollo de la energía celular, de la parte de la tecnología celular, hemos logrado hacerlas más eficientes. Pero todavía son altamente contaminantes. Entonces, si retomamos lo que hemos visto, entonces, se me perdió aquí el mouse. Entonces tenemos ¿cuántos tipos de energía? Biomasa, viento, mar, geotérmica, y química. Que esto es lo que vamos a empezar a estudiar. El lunes iniciaremos con una exposición sobre la biomasa. El lunes, ¿qué quiero que cada uno me diga? Un tipo de energía no tradicional, porque ya sabemos por qué no son tradicionales. Entonces, cada uno va pensando en un tipo de energía no tradicional para hacer una exposición. ¿De acuerdo? Creo que se explotó. Ojalá. Y se le cortó. Les decía que para el lunes, por favor,
Para el lunes, Inges, entonces tratamos de buscar un tema de una energía. Inge, desmutea el micro del teléfono porque no le estamos No le escuchando escuché nada. solo que... Ahora sí, Inges. Ahora sí. Estaba hablando con el micrófono del teléfono cerrado. Bien, entonces les decía que para el lunes entonces pensar en un tipo de energía alternativa para hacer una Inge, exposición. Yo comienzo con biomasa. ¿Listos? Entonces vamos pensando en otras. Hay muchas otras y nos vamos organizando para esas. Inge, ¿Sí, señor? ¿se me olvidó el motor ese de un brasilero que utilizaba agua? ¿Qué tan real era eso? No, envíame el Sería eso. link. Ok. Bien, otra cosa importante es que, por favor, hay dos actividades en el campus. Uno dice laboratorios. Recuerdo que necesita que me confirmen quiénes pueden ir el viernes al laboratorio. Y ya está en el laboratorio. No sé qué tan veraz sea, pero parece que sí es veraz. Ahí vamos mirando porque hay mucha información falsa y otra que sí es verídica. Obviamente el control de los grandes petroleros ocultan muchas otras cosas. Bien, y entonces, por favor, revisen el campus virtual de lo del laboratorio y también lo de los talleres. Dejamos así por hoy porque hoy la conexión estuvo terrible. Vamos a mirar. Voy a pelear con Claro. Sí, re fea, estuvo pésimo, nefasta. Sí, sí. Nos hablamos entonces, Inge. Buenos días. Hasta luego, Inge.